Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto ver tantas caras conocidas. Un saludo especial a los miembros de la mesa directiva, a los presidentes de las dos juntas directivas, a las señoras directoras de cada uno de los gremios y a mis compañeros de panel. Como siempre, pues es un honor compartir con personas que tienen tanta trayectoria en estos temas y bueno, siempre es agradable aprender todos los días de ustedes. Muchas gracias. Dentro de la distribución que acordamos al interior del panel, yo me voy a referir en particular a 5 temas. El primero de ellos, pues, tiene que ver con las discusiones que se han dado sobre la derogatoria hecha en el artículo 311 del proyecto de reforma relacionado con la renta exenta para la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública y para la enajenación de las unidades inmobiliarias, digamos, resultantes del desarrollo del proyecto en un fideicomiso que tenga objeto exclusivo de vivienda de interés social. Ya vamos a profundizar un poco en eso. Me voy a referir también a la introducción del impuesto sobre las ventas para las viviendas superiores a 800 millones de pesos. Me voy a referir también a las modificaciones que se generan al artículo 72 del Estatuto Tributario, que nos importa tanto en el sector de la construcción y que tiene que ver con la consolidación del costo fiscal en la enajenación de los activos que son considerados fijos para los contribuyentes. Y me voy a referir finalmente a 2 temas importantes. Uno, a las modificaciones relacionadas con el régimen de ahorro para el largo plazo, para el fomento de la construcción, que, digamos, lo que quiero hacer ahí, y voy a tratar de hacerlo de la manera más práctica posible, es mostrar si efectivamente los cambios que se están generando con ocasión de la reforma y que la doctora Natasha nos mencionaba hace unos momentos con el límite entre las deducciones y la renta exenta puede generar un desestímulo al ahorro en ese tipo de cuentas. Vamos a ver si eso es así o no es así y cuál es el efecto, por supuesto, para las personas naturales en esa modificación. Y finalmente vamos a tocar unos temas de manera muy general relacionados con el régimen de procedimiento tributario contenido en la reforma. Yo no me puedo quedar quieto, razón por la cual me voy a mover un poquitín. Bueno, comencemos entonces con el primero de los temas. El artículo 311, como lo mencionaba hace unos momentos del proyecto de reforma tributaria, deroga la referencia al literal B. Debo señalar que no se menciona, digamos, dentro del artículo de la derogatoria, la referencia al artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que, pues, digamos, en la actualidad contiene el tratamiento de renta exenta para la enajenación de predios destinados a vivienda de interés social, para la enajenación de las unidades inmobiliarias destinadas a vivienda de interés social y para todas aquellas enajenaciones y proyectos relacionados con proyectos de renovación urbana. ¿Cómo funciona en la actualidad esa exención que fue introducida a nuestro ordenamiento fiscal desde el año 2002 con la Ley 788? De manera relativamente sencilla. Para efectos del dueño de la tierra, o el beneficio que se genera para el dueño de la tierra es que va a percibir una renta exenta por la enajenación del terreno donde más adelante se va a desarrollar el proyecto inmobiliario, por supuesto con la condición de que ese terreno haya sido aportado a un patrimonio autónomo que tenga la finalidad exclusiva de desarrollar cualquiera de los fines de utilidad pública que trata los literales B y C del artículo 58 de la Ley 388 del 97, cosa que pareciera ser enredada y digamos que de alguna manera le hemos señalado al gobierno debería tratar de corregirse. Y pues finalmente con el cumplimiento de otros requisitos que están contenidos en un reglamento, que es el decreto 2755 de 2003, es decir, que la licencia de construcción expresamente señale que el proyecto es de vivienda de interés social, que haya una certificación del contador o del revisor fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos requisitos deben ser cumplidos en el evento en el que la autoridad tributaria me exija la presentación de esos soportes. Y pues repito, eso genera como consecuencia que quien recibe el dinero producto de la enajenación de la unidad inmobiliaria reciba una renta que es considerada como exenta.
¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que hay un incentivo a la movilidad de la tierra, es decir, a que la gente no tenga parqueada esa tierra. Y por el lado del vendedor de las unidades inmobiliarias privadas, pues el incentivo se genera, por supuesto, a la producción en la medida en que yo le digo, si usted desarrolla proyectos de vivienda de interés social que cumplan con todos estos requisitos, esa producción va a ser considerada, o esos ingresos provenientes de esa producción van a ser considerados como renta exenta. Muy bien. Con esta derogatoria, pues efectivamente nos quedamos sin uno de los literales, el literal B, que se refiere a la renta exenta asociada a vivienda de interés social, con lo que quedaría vigente la renta exenta para, digamos, desarrollos inmobiliarios relacionados con fines de utilidad pública. O con el otro motivo de utilidad pública, que es renovación urbana. Muy bien. ¿Qué ha pasado o por qué es importante o por qué hemos considerado del trabajo que llevamos desarrollando ya desde hace un buen tiempo con Camacol, con Karen, la economista de Camacol, con la doctora Sandra y con un montón de gente al interior de Camacol? ¿Por qué es importante mantener este incentivo? La razón por la cual creemos que es importante es porque este beneficio, como muy pocos, o este incentivo, yo no soy muy amigo de hablar de beneficios tributarios porque al final del día lo que no paga impuestos en cabeza de la sociedad lo paga el socio y ahora con el dividendo un poquito más. Digo, ¿no? Lo que sucede es que este es un incentivo, señores, que permite, como muy pocos de los incentivos que tenemos en nuestra legislación fiscal vigente, equilibrar los incentivos a la oferta y a la demanda. ¿Por qué a la oferta y a la demanda? Hablemos con cifras. Miren lo que ha pasado en el mercado inmobiliario. Hacia mayo o hacia diciembre del año 2009, repito, esta renta exenta es creada en el año 2002 con la ley 788 y hacia diciembre del año 2009 comienza a generar resultados importantes en materia de oferta de unidades de vivienda social. Teníamos disponibles a finales de diciembre del 2009 un poco más de 43.000 unidades de vivienda ofrecida de interés social. ¿Dónde se dan los picos más altos? Pues en los años 2013 y 2014, cuando entra, digamos, un incentivo importante por parte del gobierno nacional o programas importantes del gobierno nacional relacionados con la vivienda gratuita y con la vivienda de interés prioritario. Llegamos a tener una oferta en el año 2014 de 113.262 unidades de vivienda. Y a pesar de que la tendencia pareciera ser decreciente, porque hacia mediados del presente año tenemos una oferta disponible de 88.361 unidades inmobiliarias, pues estamos todavía muy por encima del límite de 2009 y estamos, repito, muy por encima o lejos, de manera positiva, del piso del segundo semestre del año 2012. Eso significa que todavía tenemos un espacio suficiente para desarrollar vivienda de interés social. Ahora, ¿esto en qué se traduce, señores? Que al final del día el porcentaje de participación de la vivienda de interés social dentro del mercado de vivienda en general sigue siendo muy importante. En el slide ustedes podrán encontrar que en el periodo 2013-2016 el porcentaje de participación de la vivienda de interés social sigue siendo del 46%. Y esto, ¿cómo se traduce en la demanda? ¿Esto verdaderamente ha tenido efectos en la demanda? Pues revisémoslo. Sí, cambia, ya. ¿Cómo ha respondido la demanda a estos estímulos en la oferta? Pues hombre, de manera relativamente sencilla podemos decir que en el año 2012 se habían asignado recursos para 42.287 créditos, que asciende a una cifra de 1.3 billones de pesos, cifra que para nada es despreciable, y que para diciembre del año 2016 son 52.033 créditos, más o menos, 52.033 créditos, que representan 2 billones de pesos en créditos desembolsados. Pareciera
pareciera que entre la oferta y la demanda, o entre las gráficas de oferta y demanda, no se evidenciara una correlación importante entre la oferta disponible y el número de créditos desembolsados. La oferta disponible todavía está alta con respecto a los créditos desembolsados. Sin embargo, pues, ¿y eso a qué lo llevaría a pensar a uno eventualmente? Que uno dijera, uy, espérese un minutico porque probablemente yo tengo todavía un espacio disponible de oferta inmobiliaria, razón por la cual pues de pronto no es tan necesaria la exención, ¿cierto? O la renta exenta. Pero resulta que esa oferta disponible, si yo reduzco el incentivo, lo que va a pasar al reducir el incentivo es que seguramente yo ya no tenga los mismos márgenes que me incentiven a desarrollar vivienda de interés social, lo que puede conducir a que esa oferta se estanque y como consecuencia de ese estancamiento en la oferta, algo más de 200.000 subsidios se puedan quedar sin asignación. Y esto quiero resaltarlo. La exposición de motivos del proyecto de reforma establece una cosa muy importante. Dicen, oiga, los recursos que incrementan la formación bruta de capital pueden generar un efecto multiplicador en la economía. ¿Por qué? Porque un ejemplo de estos son los recursos dirigidos a financiar proyectos, entre ellos los que financian y entregan viviendas, que se estima incrementan 1.2 del PIB entre 2016 y 2018. Entonces, ojo con las cuentas, porque desestimular la oferta de vivienda de interés social puede conducir a que estos resultados cambien significativamente. Ahora, a esto yo lo he llamado la desmitificación, o sí, digamos, la desmitificación del mito, valga la redundancia. Acá tenemos, o ronda por ahí muchas veces en los corredores, que es que los márgenes del sector de la construcción son lo suficientemente importantes como para que aguanten un poco más. ¿Qué queremos señalar con esto? Hombre, mire, varias cosas. Primero, el margen neto, es decir, la utilidad neta dividida los ingresos operacionales bajo normas internacionales de información financiera, según las cifras de la Superintendencia de Sociedades del macrosector de la construcción, es más o menos razonable, asciende al 6.20% en comparación con otros que tienen unos márgenes mucho más importantes como el sector servicios. Si usted va a desarrollar un proyecto de vivienda de interés social, pues lo mínimo que espera es que su margen sea el general del sector, es decir, el 6.2, ¿cierto? Y resulta que si usted le elimina la renta exenta a los proyectos de vivienda de interés social, pues ¿qué va a pasar con los márgenes? Que en el segmento de vivienda de interés prioritario el margen puede resultar siendo negativo o inferior, digamos, de manera casi imperceptible positivo, porque sería el 0.3, y en un BIS típico los márgenes que tendríamos serían entre el 1.5 y el 2.8. ¿Eso en qué se traduce? Si yo tengo un margen negativo o tengo un margen que no me genera un incentivo suficiente para desarrollar proyectos de vivienda de interés social y además hay oferta disponible, entre comillas, ¿qué hago? Pues no desarrollo vivienda de interés social. Me voy a otro negocio que me produzca más márgenes. Ahora, ¿qué hemos oído también? Resulta que también nos dicen, oiga, es importante que tengan en cuenta, es muy importante que tengan en cuenta que a pesar de que yo le voy a eliminar a usted esa renta exenta, está sucediendo una cosa importante con la reforma tributaria que ahorita hace unos momentos nos lo decía la doctora Natacha. Hay una reducción en la tarifa nominal del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. Como hay una reducción en la tarifa nominal del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, pareciera ser que el efecto del volver grabada esa renta que es exenta se neutraliza con esa disminución. Yo, la verdad, tengo que decir, eso es verdad, sí, en términos nominales, pero no en términos de tasa efectiva de tributación. ¿Por qué? Porque resulta que, ojo, también nos decían, mire, yo le voy a reemplazar una serie de tributos por uno solo, ¿cierto? Y la tarifa va a ser del 32%, claro, a partir del 2019. Es decir, para el otro gobierno le toca
digamos, el otro gobierno tiene que enfrentarse a esa disminución sensible en la tarifa. ¿Por qué disminución sensible? Porque el proyecto dice que para el año 2016 y 2017, y Juan Pablo ya nos va a explicar, o el doctor Juan Pablo ya nos va a explicar esas modificaciones, para el año 2017 la tarifa va a ser del 34% con, oh sorpresa, una sobretasa del 5%, es decir, del 39%. Entonces, sí, para el año 2017 tenemos una reducción de 2 puntos en la tarifa nominal, ¿cierto? Y lo propio sucede en el año 2018, donde la tarifa es el 34 también, más una sobretasa, ya no del 5, sino del 3. Eso significa también tenemos una reducción en la tarifa nominal. Pero resulta que, como ustedes también lo acabaron de ver, nos están diciendo, oiga, hay incentivos tributarios que usted ya no va a poder seguir utilizando. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que hay una reducción, o eso en qué se traduce, a pesar de que hay una reducción en la tarifa nominal del impuesto sobre la renta, la tarifa efectiva o la tasa efectiva de tributación puede terminar incrementándose, ¿vale? Sí, me bajaron la tarifa nominal, pero me ampliaron la base, por ende, el impuesto a cargo puede terminar aumentándose. Muy bien. Y aquí está. Miren la tasa efectiva de tributación del sector de la construcción. Hoy por hoy, el sector de la construcción tributa entre el 57 y el 69% de sus utilidades, ¿vale? Lo cual resulta, como lo ven ustedes en la gráfica, 9 puntos porcentuales superior al límite superior de la tasa efectiva de tributación nacional, que está entre el 52 y el 60. Eso significa que el sector de la construcción, y yo creo que así lo reconoce también el gobierno en sus presentaciones, así lo ve, es un sector que contribuye de manera muy importante con los recursos de naturaleza fiscal para el país. Razón por la cual, desde nuestro punto de vista, y así y seguimos insistiéndole al gobierno, pues es fundamental de cara a la política de vivienda social del país mantener este incentivo tributario. Y también uno se sorprende, porque cuando uno lee la exposición de motivos, ahí les puse la página por si alguien lo quiere ver, se encuentra que le dicen a uno, oiga, mire, hay una serie de rentas exentas, como la enajenación de la propiedad raíz para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, que sigue exenta. Pero la realidad es que en el articulado, en las derogatorias, no, pues por supuesto, valga la redundancia, no la derogan. Razón por la cual, no la derogan, la derogan. Razón por la cual, pues llamamos la atención del gobierno para que ese incentivo que ellos tenían en la cabeza verdaderamente, pues porque así quedó en la exposición de motivos, pues verdaderamente se traduzca en la modificación del artículo de derogatorias, permitiendo que la renta exenta continúe para el desarrollo de este tipo de proyectos. Muy bien. Un segundo tema muy importante es la introducción al ordenamiento fiscal colombiano de un gravamen del 5% a título de impuesto sobre las ventas en la enajenación de unidades de vivienda cuya base sea superior a 26.800 unidades de valor tributario. Muy bien. Antes de entrar en materia, yo quiero hacer varias precisiones. En la mayoría, dice la exposición de motivos, que en la mayor parte de los países de la Unión Europea se grava con IVA la construcción y la vivienda de interés y la vivienda nueva, con algunas tasas reducidas para la vivienda social. Ya vamos a ver eso, cómo se traduce en la vida real. Y pues básicamente lo que dice es que ese gravamen con IVA, la vivienda nueva de mayor valor, genera un mayor estímulo hacia la progresividad del impuesto. Para que eso fuera una realidad, pues era necesario modificar el artículo 420 del Estatuto Tributario que contiene los hechos generadores del impuesto sobre las ventas. El primero de los hechos generadores, o el literal A de ese artículo, decía que se considera gravada la venta de bienes corporales muebles, salvo aquellos que estén expresamente excluidos o excluidos expresamente. El proyecto de reforma elimina la expresión corporales muebles, queda la venta de bienes salvo los excluidos, ¿vale? Eso significa que ahí caben un montón de cosas, ya el doctor Juan Pablo nos va a contar un poco más también sobre ese tema.
Y pues digamos a raíz de esa modificación, el artículo 182 del proyecto modifica el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, que contiene el listado de los bienes gravados con IVA al 5% e introduce la primera venta de unidades de vivienda cuyo valor supere las 26.800 unidades de valor tributario. ¿Qué pasa entonces? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dieron cuenta en la presentación del Gobierno Nacional, hay muchas referencias a lo que sucede hoy por hoy en la tributación de los países que hacen parte de la Alianza del Pacífico. Pues es fundamental compararme con quien yo soy comparable, ¿no? O más o menos comparable, ¿vale? Y esa es la razón por la cual en el slide anterior yo resalté la expresión en la mayoría de los países de la Unión Europea, porque probablemente no seamos comparables con muchos de ellos. Sin embargo, lo que está pasando en los países de la Alianza del Pacífico es lo siguiente, de manera rápida. México grava el impuesto a los traspasos de propiedades de uso comercial, razón por la cual, si el inmueble es de carácter residencial, no está gravada con el impuesto sobre las ventas. Primer país de la Alianza del Pacífico que no lo tiene. Segundo, Chile. De manera relativamente reciente, Chile introdujo a su ordenamiento fiscal el impuesto a las unidades habitacionales. Ese impuesto entró a regir a partir del 1 de enero del año 2016, con un régimen de transitoriedad que ya vamos a ver. ¿Qué dice? Yo voy a gravar con el impuesto sobre las ventas las unidades habitacionales nuevas usadas y define unidades habitacionales nuevas usadas entre 1 y 4 años. ¿Y qué dice? Yo voy a eximir del impuesto la venta de viviendas que son subsidiadas y además le dice a los constructores, yo le voy a otorgar un crédito del 65% del IVA a quienes son inmobiliarias y a quienes son constructoras por la enajenación de cierto tipo de viviendas y están especificados los tipos de vivienda, con una tarifa del 19%. Pero, como les mencionaba, la ley establece un régimen de transitoriedad que tiene toda la lógica del mundo, porque resulta que cuando yo voy a desarrollar un proyecto de vivienda, o más bien cuando yo voy a enajenar una vivienda, resulta que yo llevo 3 o 4 años construyéndola, razón por la cual si el propósito de introducir un gravamen al consumo como el impuesto sobre las ventas a la vivienda de interés social, a la vivienda nueva, tiene como propósito al final del día posibilitar que los IVAs que yo pago, digamos que el IVA descontable, o que el IVA más bien se vuelva descontable, IVAs pagados contra los IVAs que me pagan, pues resulta que yo tengo que dar una transitoriedad porque yo durante el tiempo he venido pagando unos IVAs y ahora resulta que yo voy a escriturar, voy a facturar con el impuesto sobre las ventas 3 o 4 años después. ¿Qué pasó con los IVAs que pagué en la cadena de producción durante el tiempo? Pues requieren necesariamente de un régimen de transición. ¿Por qué? Ya lo veremos en la lámina siguiente, pues los impuestos se pueden descontar dependiendo de la temporalidad con la que yo tenga que cumplir con las obligaciones formales hasta unos periodos determinados. Después no lo puedo hacer. Razón por la cual pues no puede suceder que el propósito del gobierno, que es permitir que ese IVA se cruce, se pierda, ¿vale? ¿Qué hizo Chile? Entonces, Chile en la ley 20.780, repito que entró a regir el 1 de enero del año 2016, dice lo siguiente. Dice, están exentas del impuesto al valor agregado las ventas de bienes corporales inmuebles siempre que se cumplan 2 requisitos copulativos. Primero, que dichos bienes cuenten a 1 de enero del año 2016 con permiso de edificación a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Es decir, usted tiene permiso antes de la entrada en vigencia de la ley y usted va a tener uno de los requisitos cumplidos. Y segundo, dice la ley que las ventas respectivas se efectúen dentro del plazo de 1 año contado desde el 1 de enero del año 2016, dice la norma, hasta el 1 de enero del año 2017, ¿vale? Eso significa que si yo cumplo esos 2 requisitos, no voy a tener que pagar el impuesto sobre las ventas
por los proyectos que están en curso si estoy desarrollando, por supuesto, vivienda en Chile. Eso no nos va a pasar a nosotros hasta aquí como está en la norma. Muy bien. ¿Qué pasa con Perú? Hay un impuesto a la primera venta. Digamos, son exentas las ventas de las unidades inmobiliarias que pertenecen a un programa que se llama Mi Vivienda. La base gravable tiene un incentivo importante y es que excluye de la base el costo del terreno para el cálculo final del impuesto, y la tarifa efectiva termina siendo del 9.5, la tarifa nominal es del 19, pero cuando se permite detraer de la base el costo del terreno, la tarifa efectiva termina siendo del 9.5%. ¿Qué pasa en Colombia? Pues resulta que el impuesto a la primera vivienda para viviendas que valgan más de 26.800 unidades de valor tributario, los famosos 800 millones de pesos que hemos oído tanto en los últimos días, excluyendo la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, con una tarifa del 5%, y las ventas sucesivas de bienes inmuebles, por supuesto, se entiende que quedan excluidas. ¿Qué pasa en otros países que no pertenecen a la Alianza del Pacífico? Uruguay y España. España grava con el impuesto a la venta de inmuebles de nueva construcción con una tarifa del 10% de vivienda, 21% para locales y garajes y 4% para viviendas de protección oficial. Y Uruguay lo que hace es gravar el impuesto a la primera venta de inmuebles nuevos a una tarifa del 10%. ¿Y esto cómo se come de cara a la actividad de nuestro sector? Resulta que la inversión en hogares en el año 2013 y en 2016 fue de 3 y 3.4 billones respectivamente correspondientes a 3.360 y 2.775 unidades respectivamente. ¿Qué significó esto? Pues que todas aquellas personas que adquirieron inmuebles superiores a 800 millones de pesos, para concentrarnos en este rango, en el año 2013, muchos de ellos debieron haberse visto enfrentados a ser sujetos pasivos del impuesto a la riqueza. ¿Eso qué significa? Que la propiedad termina siendo gravada entonces por la riqueza para quienes tuvieron que contribuir, por la renta para quienes tuvieron que contribuir por el sistema de renta presuntiva, por el predial y ahora, si las cosas siguieran igual, por IVA. ¿De acuerdo? Eso significa pues que esos contribuyentes, repito, pueden verse afectados más de una vez, así pues digamos aquí la discusión filosófica, o sea que la renta es de naturaleza diferente y no sé qué, y que la operación es diferente, pues al final del día la carga del contribuyente o la presión fiscal que tiene que soportar el contribuyente es una sola, entre tributación nacional y entre tributación territorial. Esa inversión de esos hogares que yo les mencionaba en cifras en billones de pesos representa el 7.4% del sector del valor agregado del sector edificador y el 0.4% de la economía en general en el año 2016. Y ese rango, o la actividad en ese rango, produjo básicamente 1.6 billones de pesos en insumos, los cuales eventualmente podrían ponerse en riesgo si yo gravo con el impuesto sobre las ventas ese sector. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando cifras más, cifras menos, que si yo gravo ese segmento de los 800 millones de pesos hacia arriba, debería estar esperando un recaudo aproximado a 170.000 millones de pesos. Entonces aquí hay que hacer pues un análisis importante de conveniencia. Fundamental el régimen de transitoriedad para los proyectos que están en curso, definitivo. De lo contrario, pues el incentivo, digamos, que tuvo el gobierno en la exposición de motivos, se pierde dramáticamente. Muy bien. Ahora, como les decía hace unos momentos, la norma supone la posibilidad de que si usted paga IVAs a la tarifa general y cobra IVAs a la tarifa del 5%, pues pueda descontar, tenga la posibilidad de descontar. Nosotros, digamos, con la gente de los estudios económicos de Camacol,
pues desarrollamos una serie de trabajos tratando de ver si efectivamente este cruce resultaba posible o no resultaba posible. No trajimos esas cifras hoy a la presentación porque en su momento no teníamos todavía la cifra de los 800 millones de pesos, razón por la cual puede haber un rango ampliado dentro de nuestro estudio. Pero lo que nos dio el estudio en ese momento es que básicamente el piso y el techo del cruce del impuesto se daba entre el 2.4 y el 6.5 más o menos, ¿cierto? Eso nos generaba una media del 4.4. Eso significa, pues, que del 4.4 al 5, pues lo que estaba sucediendo es que yo iba a tener un efecto sobre el costo del inmueble, aparentemente. Y lo que se busca con esta medida es que no exista un costo al final del día sobre el inmueble. Y esos que sufrían un impacto no eran un porcentaje menor, era un porcentaje casi cercano al 60% de los proyectos o digamos de las compañías que nos entregaron información. En ese sentido, repito nuevamente, pues el régimen o la modificación al régimen se hace fundamental. ¿Qué dice también el proyecto de reforma tributaria? Mire, hay un régimen de oportunidad para el descuento que está contenido en el artículo 469, ¿vale? ¿Cómo funciona eso? Pues básicamente, algo hice. ¿Cómo funciona? Básicamente, para quienes tienen que cumplir obligaciones formales de manera bimestral, las deducciones y los impuestos descontables usted los va a tener que seguir causando con la norma general, es decir, en el periodo de causación o contabilizándolos en el periodo de causación o, dice la norma, en cualquiera de los 3 periodos inmediatamente siguientes y debe solicitarse el descuento en la declaración en el periodo en el que se efectúa la contabilización. Lo mismo pasa con los obligados a contribuir cuatrimestralmente y la construcción pues genera o la norma establece la misma regla específica para el sector de la construcción, pero hace referencia, como lo hemos venido discutiendo, a la venta del primer inmueble. Debería ser a la venta de todos los inmuebles. Eso, y pues repito, la temporalidad de los inmuebles, digamos del régimen, pues es muy importante. De manera muy rápida, hay otra modificación, digamos, dentro del proyecto de reforma tributaria que tiene que ver con la introducción de un parágrafo al artículo 72 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice esto? El artículo 72 del Estatuto Tributario básicamente lo que posibilita es tomar el costo fiscal de un inmueble que se considera un activo fijo para un contribuyente, el costo fiscal del año inmediatamente anterior a aquel en el que se enajena una tierra o un inmueble de carácter general. Resulta que si yo tengo una diferencia entre el costo fiscal y el valor del negocio, piense usted tiene en su contabilidad un inmueble por 1.000 millones de pesos, va a desarrollar un proyecto inmobiliario, resulta que el señor que le está vendiendo la tierra le va a cobrar 20.000 millones de pesos por la tierra, pues seguramente el señor va a tener un incentivo a incrementar el costo fiscal a los 20.000 millones de pesos, porque de lo contrario, la diferencia entre los 1.000 y los 20.000, si estamos, repito, en presencia de un activo fijo, va a ser base para la ganancia ocasional. Si no es un activo fijo, pues va a ser base para la renta gravable o digamos la renta ordinaria. Muy bien. ¿Usted qué hace si va a desarrollar o si va a hacer esa operación? Pues si está en Bogotá o en cualquiera de los municipios que permiten la consolidación del costo fiscal a través del autoavalúo, pues presenta una declaración privada modificando la base gravable hasta que consolida su costo fiscal. Si está en cualquiera de esos otros municipios, entonces usted, a más tardar el 29 de junio de cada año, va con un formatico que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y solicita la autoestimación del avalúo catastral, que es un procedimiento reglado por la resolución 70 del año 2011, aporta un avalúo comercial y de las demás
pruebas que usted estime necesario para demostrar que su inmueble no vale los 1.000 que tiene en la contabilidad, sino los 20.000, los señores lo estudian y le dicen se la apruebo. Si se la apruebo, dice la resolución 70, ese valor se incorpora al catastro el 31 de diciembre, pero tiene efectos fiscales a partir del 1 de enero del año siguiente. Eso significa que una vez está consolidado, no me voy a referir aquí a la discusión sobre si eso es válido o no es válido, digamos válido desde un punto de vista que yo tenga que esperarme 2 años para enajenar el inmueble. Nosotros creemos que no hay que esperar los 2 años. Lo que sí creemos es que si a mí me autoestiman el avalúo catastral a través de una resolución y ese valor se incorpora a 31 de diciembre, el patrimonio del contribuyente cambió en ese año. Cambió en ese año. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Pues resulta que la norma, bueno, hasta que usted consolida el costo fiscal y lo enajena y de alguna manera optimizó el impacto de la ganancia ocasional. La norma lo que establece es la introducción de un parágrafo que dispone que en caso de que usted tome el avalúo o el autoavalúo, no dice autoestimación del avalúo catastral, porque la autoestimación del avalúo catastral termina siendo un avalúo catastral, así lo dice la resolución 70, al momento de enajenar el inmueble debe restar las depreciaciones que han sido deducidas para efectos fiscales. Eso termina teniendo un dolor de cabeza porque esa esa resta del costo fiscal de las depreciaciones puede entenderse, vamos a ver si así será o no será, como una recuperación de una deducción, y la recuperación de una deducción no está grabada al 10, sino está grabada a la tarifa ordinaria, ¿vale? Razón por la cual, pues ese es un tema con el que hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, esa norma en principio o ese parágrafo no tiene efectos para los terrenos, porque los terrenos no se deprecian. Acuérdense que los intangibles se amortizan, pero sí tiene efectos sobre las construcciones de las personas jurídicas y de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Este es muy rápido, muy rápido, y lo voy a mencionar ¿tengo 2 minutos más? ¿Sí? De carácter general, por lo siguiente, digamos que el artículo 11 del proyecto, pues del proyecto de reforma, se supone que modifica el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, que establece que los aportes obligatorios y voluntarios al sistema general de pensiones son ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En el texto del proyecto de reforma está idéntico al artículo 11, no hay ninguna modificación. ¿Eso qué significa? Pues que cuando uno va a ver el artículo, digamos, más adelante, cuando va a ver el artículo de las cuentas AFC, pues va a encontrar que se hace referencia nuevamente a aportes voluntarios. Eso significa, de alguna manera, que el nuevo artículo 126-4, pues lo que hace es lo siguiente: eliminar las referencias al imán por evidentes razones. La doctora Natasha ya nos lo comentaba, pues ese sistema se acaba en Colombia, pero elimina la mención a los aportes obligatorios para determinar que el porcentaje de la renta exenta termina siendo integrado por los aportes a la cuenta AFC más los aportes a los fondos de pensiones voluntarias, a los seguros privados de pensiones. Esto en español, ¿cómo se lee? Hoy usted tiene unos ingresos, ¿cierto? Digamos, provenientes de una relación. Situémonos en el caso de una persona que reciba rentas de trabajo. Esa persona tiene unos ingresos, a eso le quita los ingresos no constitutivos de renta, le quita las rentas exentas, le quita las deducciones, y esa es su base para la retención mensual, más o menos. Y esa retención mensual la compara con su renta hoy con su retención mínima, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Ese famoso 30% del primer tramo de las rentas exentas es que usted a su ingreso, descontado los ingresos no constitutivos de renta, puede generarle, entre comillas, un beneficio sobre el 30% sumado hoy a los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones más el Fondo de Solidaridad Pensional, y la diferencia, el 20 y pico que le queda, lo puede llevar a la cuenta AFC, al seguro privado de pensiones o al fondo privado, ¿vale?
Le quitan ese primer tramo en la norma porque le dicen, señor, eso ya no va a ser renta exenta, eso vuelve a ser ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ese 30 está conformado solamente por recursos depositados en cuentas AFC y por recursos depositados en cuentas en fondos privados de pensiones y en seguros privados de pensiones. Muy bien. Pero, y le dicen, y usted va a seguir, y es algo que la doctora Natasha también ya me ha oído muchas veces, le dicen en el proyecto, mire, tranquilo que su porcentaje límite continúa igual, el 30% del ingreso laboral del año, si lo quiere sacar en meses, divídalo en 12, sin que pueda superar los dichosos 3.800 unidades de valor tributario, los 113 millones de pesos. Pero el proyecto de reforma le dice, uy, pero espérese un minutico, a pesar de que yo le mantengo todos los límites en cada uno de los incentivos para efectos de la depuración de la retención en la fuente, usted, a partir de la introducción de la reforma, solamente, según el artículo 17, va a poder tomarse el 35% de la suma total de todas las deducciones y las rentas exentas. ¿Eso cómo se traduce? Al final del día, aquí yo no sé cómo hacer para abrir no sé si alguien allá me ayuda a abrir el vínculo. ¿Eso cómo se traduce? De manera muy rápida y con esto acabo. ¿Qué hicimos en esta modelación a la que ustedes seguramente podrán acceder y revisar con mayor detenimiento cuando les entreguen la información? Modelamos 3 escenarios posibles, uno muy parecido al que nos presentó la doctora Natasha, por fortuna nos dio parecido, de una persona que se gana 20 millones de pesos, una persona que se gana 12 millones de pesos y una persona que se gana 5 millones de pesos. En la parte izquierda de la pantalla ustedes van a ver el procedimiento 1 de retención en la fuente hoy, cómo está. De una persona que utiliza todos los incentivos que hay en la ley. No sé si lo podemos bajar un poquito, por favor. O subir más bien. Usted. Es subir, no cambiar. Es que más abajito hay cosas. Que si de porcaría me va. Más abajito, más abajito. Hasta ahí. Un poquitico más abajo. Ahí, déjelo ahí. En ese ejemplo que ustedes, repito, van a poder mirar, y solamente me voy a referir a este ejemplo porque los rangos, pues, los van a ver ahí. ¿Qué le pasa a una persona natural con la retención en la fuente? Y ojo que yo no quiero hacer aquí hincapié en lo que le pasa a la persona natural, sino en lo que nos importa si verdaderamente esto puede considerarse como una restricción o como un desincentivo al ahorro en este tipo de cuentas, que por supuesto tiene resultados directamente proporcionales en nuestro sector. Ese señor del lado izquierdo que utilizó, no puede utilizar ingresos no constitutivos de renta, los viejos, porque pues ese señor no puede acceder a bonos Sodexo ni a pagos de alimentación de terceros por el rango en el que está salarial. Utiliza todas las deducciones, utiliza todas las rentas exentas, ahí están con todos los límites, es decir, están al tope los valores, es decir, ese señor podía ahorrar 6 millones de pesos en la cuenta AFC, pero resulta que la retención a practicar, utilizando todos esos incentivos, le da 895,000 pesos mensuales, ¿vale? Pero eso tenía que ir a compararlo, hoy tiene que ir a compararlo con una cosa que se llama la retención mínima, ¿vale? Y esa retención mínima le decía, amigo, chévere que usted tenga 895,000 pesos de base, pero resulta, o la retención, no de base, sino de retención a practicar, pero resulta que su retención mínima van a ser 1.578.000 pesos. ¿Eso qué significa? Pues que ese contribuyente, si manda los 6 millones de pesos a la cuenta AFC, está atrapando en la caja abajo 2.745.170 que no le producen ningún beneficio. Ningún beneficio. ¿Eso qué significa? Pues lo que usted le decía a la persona cuando venía a tratar de que usted le modelara la retención en la fuente es, pues amigo, no mande 6 millones de pesos a la cuenta AFC, sino mande 2.745.000 pesos porque el resto, la diferencia entre los 6 y los 2.745.000, igual va a estar grabada, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que hoy vamos a ver si eso se traduce en lo mismo. En el lado derecho de la pantalla ustedes lo que van a encontrar es ese mismo personaje, pero que solamente tiene un límite
del 35%, es decir, en este caso 6.370.000 pesos, ¿vale? 6.370.000 pesos parecieran evidenciar que podría haber un desincentivo también a ahorrar en las cuentas AFC. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo en deducciones 4.405.000 y en la renta exenta tengo 1.949.000 pesos, del 25% que nos mencionaba Natasha. ¿Eso qué significa? Que yo no debería ahorrar un peso en la cuenta AFC, porque no, pues digamos, no me está produciendo un beneficio. ¿Cuál es la discusión acá, señores? Pues miren el cambio entre la retención mínima y la retención con la nueva norma. Ese señor que tenía una retención mínima de 1.578.000 pesos pasa a una retención de 2.800.000. ¿Vale? Y así tradicionalmente en los tres sectores lo van a ver. Y en la medida en que el contribuyente es de menor ingreso, por supuesto, ese porcentaje cambia. Por supuesto, es comprensible que a nosotros nos digan, por supuesto que es comprensible, y con esto termino, es absolutamente comprensible que nos digan que en comparación, ahí sí, con los países de la Alianza del Pacífico, las personas jurídicas tributan en un porcentaje mucho más importante que las personas naturales, ¿cierto? Yo estoy convencido que ese porcentaje debe cambiar con la introducción del gravamen a los dividendos. Pero cuando uno ve también las cifras del gobierno, resulta que el 90.3% de las personas naturales no declaran ni pagan impuestos. Eso significa que solo un 10% es la que está generando esa diferencia entre entre el cómputo que nos presenta el gobierno. Eso, al final del día, ese menos del 10% es el que debe llevar a lo que quiere el gobierno, que es que la distribución entre el aporte que hacen las personas naturales y las personas jurídicas cambie, es menos del 10% con este tipo de situaciones. Eso significa pues que ese menos del 10% va a tener que sufrir un impacto lo suficientemente importante. Finalmente, hay unas normas, digamos, en la presentación de procedimiento, digamos, de manera muy simple, a lo que yo los invito es a que las lean cuidadosamente. La razón por la cual hay que leerlas cuidadosamente es porque, digamos, hay modificaciones importantes al régimen de liquidación provisional, hay modificaciones importantes al procedimiento administrativo de cobro coactivo, hay modificaciones importantísimas al término general de firmeza de las declaraciones. Señores, ya no son 2 años, son 3 años y además, si usted tiene saldos a favor, tiene otro tratamiento nuevo y además si ha compensado pérdidas fiscales, pues además va a tener otro término general de firmeza distinto. Hay una modificación sustancial a la cláusula general antiabuso, hay modificaciones a las competencias del dolor de cabeza de muchas personas hoy que se llama la UGPP y unas modificaciones al régimen sancionatorio, importante, temas, no todo tiene que ser malo, este es muy importante, se disminuye la sanción por inexactitud del 160 al 100%, por ejemplo, entre otras cosas. Yo les agradezco mucho su paciencia y cualquier cosa, pues aquí estamos atentos a resolver sus inquietudes. Gracias.